voy a poner yo de ejemplo. Al hermano Marvin de nada le serviría saberse toda la Biblia y recitarla, amado hermano, y no ponerla por obra. De nada le va a servir al hermano Marvin si el hermano Marvin se encuentra en esa situación. No, amado hermano, lo que nos va a ayudar a nosotros es tener el conocimiento de la palabra, pero ponerla por obra, porque al ponerla por obra, amado hermano, entonces estamos haciendo la voluntad de Dios. Estamos haciendo lo que Dios nos dice. Entonces vamos a ir nosotros comenzando, amado hermano, a ver lo que nos enseña la palabra de Dios a nosotros, para que nosotros nos demos cuenta por qué es muy importante tener, amado hermano, el conocimiento de la palabra de Dios. Tener el conocimiento de la palabra de Dios, porque esta es la voluntad de Dios para usted y para mí. Mucha gente anda buscando revelaciones. Mucha gente anda buscando que baje un ángel de allá del cielo y le venga a revelar cosas grandes, cosas. Pero yo quiero decirle, amado hermano, que la voluntad de Dios está aquí. Aleluya. Aquí está la voluntad de Dios. Por ahí le dijo un varón le dijo al pastor: pastor, yo quiero que Dios me hable, le dijo. Sí, dijo, ¿cómo no? Le dice, venga al mensaje, le dijo, Dios le va a hablar. Y le dijo, no, pastor, le dijo, pero yo quiero que me hable cara a cara. El Señor le dijo, sí, hijo, le dijo, lea la Biblia, ahí Dios le va a hablar, le dijo, ¿verdad? Entonces, muchas de las veces nosotros le pedimos a Dios que nos hable y queremos que Dios, amado hermano, se presente como se presentó con la mamá de Sansón, ¿verdad? Aleluya, aquel ángel, queremos que se presente así como se presentó aquel ángel con José. Aleluya, con Josué, ¿verdad? Queremos que nos hable, aleluya. Y yo quiero decirle que ya la palabra de Dios, la voluntad de Dios está aquí en la palabra de Dios. Cuando nosotros ponemos esta palabra por obra, entonces estamos haciendo la voluntad de Dios. Y lo que usted y yo tengamos que saber y lo que no tengamos que saber ya está aquí en la Biblia. Ya si Dios, amado hermano, le da algo, una bendición especial, pues ese ya es bendición extra de parte del Señor, ¿verdad? Eso ya es un trato especial que Dios tiene con usted o algo que Dios quiere llevar a cabo. Pero quiero decirle que la voluntad de Dios ya está. No andemos nosotros buscando, voy a ir allá, aleluya. Hay mucha gente que se va y dice, voy a ir con el profeta tal, aleluya, para que Dios me hable, dice. Y el profeta ya viene y le dice, deme $300 y ahorita le profetizo, le dice, ¿verdad? Y el hermano fácil, el hermano va y saca la cartera, y si no trae la cartera, ahí a veces el profeta le trae ahí la maquinita para que pase la tarjeta. Meta la tarjeta aquí, le dice, sí, porque ahora hasta eso se mueve, ¿verdad? Y si no, haga un cheque, le dice, ¿verdad? Y ahorita le profetizo, le dice, ¿verdad? Y le comienza a profetar. ¿Y por qué pasa eso? Porque somos ignorantes a la palabra de Dios, perdone la palabra. Porque somos inocentes a la palabra del Señor. A veces no queremos, nos conformamos nada más con lo que los predicadores nos dan. Nos conformamos con lo que el pastor nos da y decimos, bueno, ahí el domingo el pastor que lea la Biblia, decimos, ¿verdad? Ahí el domingo va a predicar el pastor. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, fíjese esto, hermano. Cuando a nosotros se nos predica, hermano, usted tiene que leer la Biblia, usted tiene que vigilar, usted tiene que ayunar, usted tiene que pedirle al Señor, tener una comunión con Dios. ¿Usted está consciente de eso? ¿Está consciente usted de eso, hermano? Fíjese bien lo que me va a decir. ¿Usted está consciente de ello? Como que bajaron los amenes. Porque cuando nosotros estamos conscientes de ello y no lo hacemos, estamos desechando a Dios. Estamos desechando el conocimiento de Dios. Porque usted y yo estamos conscientes que eso es lo que Dios quiere, la santificación de nosotros. Y para santificarnos hay que leer la palabra, hay que congregarnos, amado hermano, hay que ayunar, hay que vigilar, hay que andar en comunión con el Señor. Tenemos que hacer todas esas cosas para que nos santifiquemos. Y cuando nosotros no lo hacemos teniendo el conocimiento, porque ya sabemos qué es lo que debemos de hacer, si no lo hacemos, entonces nos pasa como el pueblo de Israel. Estamos desechando el conocimiento de Dios. Lo estamos haciendo a un lado. Si a usted sabe que tenemos servicio los domingos a la 1 de la tarde y usted no viene, usted está desechando el conocimiento de Dios.
Ahora, a veces hay emergencias el martes, el viernes, el sábado, el domingo. Yo entiendo que hay emergencia o que a veces hay cosas que se tienen que hacer y eso Dios lo excusa, por ahí se lo dijo, ¿verdad? Se lo digo de esa manera, Dios lo pone a un lado. Hay unos que trabajan, hay unos que a veces, diferentes circunstancias que a veces se vienen. Pero cuando nosotros, hermano, oiga bien esto, no venimos a la iglesia por quedarme viendo un partido. Ahí estoy desechando el conocimiento de Dios, estoy desechando lo que Dios me enseña. Y si me quedo en la casa por quedarme viendo el Chapo, bien chapeado me voy a quedar. Sí. Por quedarme viendo los narcos, por quedarme viendo las novelas, por quedarme viendo por ahí los shows. Cuando lo hago de esa manera, hermano, entonces yo estoy desechando, ¿verdad? El conocimiento de Dios, porque yo entiendo, amado hermano, de que el congregarme es un mandamiento, es una orden de parte de Dios, que no debemos nosotros dejar de congregarnos. Dice, oiga bien, y pone el ejemplo, como algunos, dice. ¿Por qué, amado hermano? Porque cuando nosotros desechamos el conocimiento de la palabra del Señor, somos más vulnerables al enemigo. Somos presa más fácil al enemigo. Entonces es muy importante que nosotros nos demos cuenta de que nosotros no podemos desechar el conocimiento del Señor, no podemos desechar la palabra. Debemos de abrazar la palabra, debemos de meditar en la palabra, debemos de comer la palabra, debemos de desayunar, de almorzar, de cenar. Y si se levanta a las 2 de la mañana usted a un pre-breakfast, ¿verdad? Pues también a las 2 de la mañana hágalo, amado hermano, porque de esa manera usted va a ir creciendo. Ahorita vamos a estar viendo en la palabra del Señor cómo nos ayuda la palabra, cómo nos ayuda el conocimiento de la palabra de Dios a nuestras vidas espirituales, ¿verdad? A nuestras vidas espirituales. Vamos a ir avanzando. Le voy a ir invitando que vaya a, aleluya, a 2 de Timoteo 3:15. Solamente, amado hermano, vamos a estar por aquí son las 2:30, como a las 4:30 terminamos. 4:30 terminamos. ¿Qué le parece? Aleluya. Lo tenemos, hermano. 2 de Timoteo. ¿Lo tenemos? Aleluya. Gloria al Señor. Dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo, lo vamos a leer desde el 14 al 15. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido, dice. Luego dice, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, dice. Oiga bien. Luego dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Oiga bien lo que dice la palabra del Señor. Estamos hablando, amado hermano, de el conocimiento. Estamos hablando del conocimiento de la palabra del Señor. El pueblo de Israel pereció porque le faltó el conocimiento de hacer, no del conocimiento de la palabra de Dios, no el conocimiento del Pentateuco, sino el conocimiento, amado hermano, de poner por obra la palabra de Dios, de llevar a cabo lo que el Señor les dice. Porque en el primer versículo Él les dice que ellos perecieron por falta de conocimiento, pero de ahí abajo le dice, por cuanto tú desechaste, dice, ¿verdad? O sea, ellos desecharon al Señor. Y aquí, amado hermano, la palabra del Señor nos enseña a nosotros, dice, pero le dice, persiste tú en lo que has aprendido. O sea, usted y yo tenemos que ser perseverantes en lo que nosotros hemos aprendido, en cómo santificarnos para Dios, en cómo guardarnos para Dios. Tenemos que tener ese conocimiento exacto, tenemos que saber eso, de que entre más nosotros nos santificamos, entre más nosotros nos guardamos, entre más nosotros buscamos del Señor, más seguros estamos nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en uno de los salmos, el Señor dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando yo estoy bajo el conocimiento de Dios, cuando yo estoy bajo la sombra de Dios, amado hermano, estoy protegido porque estoy más fuerte,
amado hermano, y no soy vulnerable al enemigo. Porque estoy, amado hermano, bajo la sombra del enemigo. Estoy bajo la sombra del omnipotente. Estoy bajo el cuidado de Dios. ¿Por qué? Porque estoy en la voluntad de Dios. Porque estoy haciendo lo que Dios me manda. Pero para hacer lo que Dios me manda, debo yo, amado hermano, de no ignorar el conocimiento de Dios, no ignorar la voluntad de Dios, que es la palabra de Dios. Entonces dice el versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Oiga bien, sabio, tener entendimiento, tener sabiduría. ¿Para qué? ¿Sabiduría de cuál? Sabiduría de Dios, conocimiento de Dios, ciencia de Dios. ¿Para qué? Para yo poder alcanzar la salvación. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor me enseña cómo yo puedo ser salvo. La sabiduría de Dios me muestra el camino para que yo no me pierda. La ciencia de Dios me muestra y me da sabiduría, me da conocimiento para que yo no me desvíe ni a la derecha ni a la izquierda, sino que vaya derecho por ese camino que Dios ya le ha trazado a usted y ya me ha trazado a mí. Entonces es muy importante, amado hermano, de que nosotros, aleluya, tengamos y busquemos el conocimiento de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque eso nos hace sabios para alcanzar nuestra salvación. ¿Sabe por qué mucha gente, hermano, se pierde en el caminar del Señor? ¿Sabe por qué mucha gente le falta al Señor? ¿Sabe por qué mucha gente le falla al Señor? Porque, amado hermano, nos descuidamos en hacer lo que el Señor nos pide. Nos descuidamos en llevar a cabo la palabra de Dios. ¿Y por qué nos descuidamos en llevar a cabo la palabra del Señor? Porque no meditamos, porque desechamos el conocimiento de la palabra de Dios. Desechamos, amado hermano, el hacer la voluntad del Señor. Y si nosotros, oiga bien esto, si nosotros no buscamos hacer la voluntad de Dios, vamos a terminar haciendo nuestra voluntad. Si no hacemos la voluntad de Dios, vamos a terminar haciendo nuestra voluntad. Y nuestra voluntad, amado hermano, quiero decirle que no nos trajo nada bueno. Nuestra voluntad no nos trajo nada bueno, porque cuando venimos al Señor, venimos todos destruidos. Cuando el Señor vino a nuestras vidas, nos encontró, amado hermano, con ropas sucias, rotas, podridas, ¿verdad? Nos encontró en un hoyo el Señor. Nos encontró, amado hermano, en el lodo cenagoso. ¿Por qué? Porque andábamos siguiendo hacer nuestra voluntad. Entonces, cuando nosotros, amado hermano, no hacemos la voluntad del Señor, entonces vamos a tener que hacer nuestra voluntad. Pero es mejor hacer la voluntad de Dios y no hacer nuestra voluntad. Entonces, aquí dice, amados hermanos, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. No podemos nosotros ignorar la palabra de Dios. No podemos ignorar. Es importante que nosotros meditemos en la palabra de Dios, porque estas escrituras a nosotros, amado hermano, este conocimiento de Dios, esta sabiduría de Dios, nos van a hacer sabios para alcanzar la salvación, para alcanzar la vida eterna. ¿Cuántos quieren ir a la vida eterna? No, pero no a la iglesia que se llama vida eterna, sino a alcanzar nuestra vida eterna, alcanzar nuestra salvación. Eso es, para eso nos ayuda la Escritura a cada uno de nosotros, para que alcancemos la vida. Entonces no podemos nosotros ignorar la Biblia, hermano. Usted no espere solamente venir a la iglesia para leer la Biblia. No esperemos nosotros solamente leer la Biblia cuando llegamos a la iglesia. ¿Por qué? Porque de esa manera, hermano, entonces nosotros estamos desechando el conocimiento de Dios, y eso tarde que temprano nos va a afectar a cada uno de nosotros. Tarde que temprano vamos a salir nosotros mismos afectados, le vuelvo a repetir, porque vamos a ir desechando el conocimiento de Dios. Vamos a ir desechando la voluntad de Dios y vamos a comenzar a hacer nuestra propia voluntad. Y nuestra propia voluntad, amado hermano, es guiada. ¿Sabe usted por qué es guiada nuestra voluntad? ¿Quiere que le diga?
Nuestra voluntad es guiada por nuestros sentimientos. Nuestra voluntad es guiada por nuestros pensamientos. Nuestra voluntad es guiada, amado hermano, por nuestras emociones. ¿No se ha fijado usted, amado hermano, cuando alguien quiere algo y lo quiere y lo desea, hace todo lo posible por ir y buscarlo, por ir y alcanzar aquello? Porque tiene un deseo, porque desea aquello, porque lo quiere, y como lo quiere, hace hasta lo imposible, no importa los obstáculos que se le pongan enfrente, va y va buscando aquello porque eso es su deseo. Pone su voluntad en aquello porque su voluntad está siendo guiada por sus deseos, por sus pensamientos. Entonces, nosotros tenemos que saber, amado hermano, de que la palabra del Señor nos hace sabios a nosotros. Por eso no podemos desecharla. La palabra del Señor nos motiva, nos enseña, nos instruye para que nosotros podamos alcanzar la vida eterna, podamos alcanzar la salvación de nuestras almas. Vamos a ir a Salmo capítulo 119. El libro de los Salmos, en su capítulo 119, ¿lo tenemos? El libro de los Salmos, versículo, aleluya. Libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Oiga, el salmista decía: tu palabra, Señor, tu conocimiento que tú me has dado, la sabiduría que tú me has dado, la guardo en mi corazón para no pecar en contra de ti. Cuando nosotros guardamos la palabra en nuestro corazón, amado hermano, cuando nosotros guardamos el conocimiento en nuestro corazón, no hay lugar para el pecado, no hay lugar, amado hermano, para los malos pensamientos, no hay lugar para que, amado hermano, nosotros desobedezcamos a la palabra de Dios. Cuando guardamos, cuando meditamos y guardamos en nuestro corazón los dichos, la palabra del Señor en nuestro corazón se mantiene ocupado, nuestro corazón está lleno, nuestro corazón está saturado de la palabra de Dios, está saturado del conocimiento de Dios, está saturado de la bendición de Dios, de la sabiduría de parte de Dios, amado hermano, y no tiene lugar para ninguna otra cosa. En el corazón, quiero decirle, amado hermano, el corazón, usted ve que ahí el hermano Carlitos puso ahí, ¿verdad? Ese corazoncito, pero el Señor no está hablando de ese corazón. Estamos hablando del corazón espiritual. Estamos hablando de un corazón espiritual, y el corazón espiritual es, amado hermano, está conformado, yo se lo he dicho en anteriores veces, que el corazón, amado hermano, está formado, aleluya, por nuestros pensamientos, por nuestro, aleluya, nuestra manera, nuestro carácter, está formado, amado hermano, por, aleluya, aquello que nos motiva, nuestras emociones. De eso está formado nuestro corazón espiritual. Y cuando nuestras emociones, amado hermano, están dirigidas por el conocimiento de la palabra del Señor, entonces va a pasar lo que dice ahí. Cuando nuestras emociones están, amado hermano, sometidas a la palabra de Dios, entonces va a pasar eso. Nos vamos a guardar de pecar. Porque nuestras emociones son las que nos meten en problemas, ¿sabía usted? No, que siento esta emoción, dice aleluya, y siento esto, y siento que me pica por aquí, decía el hermano, y siento, como digo, mariposas, decía el hermano, y siento aquello, y siento esto. Pero esas son emociones, esas cosas que nos están motivando, situaciones que vienen a nuestras vidas. Pero cuando nuestras emociones están, amado hermano, aleluya, sometidas a la palabra de Dios, al conocimiento de Dios, entonces nuestras emociones se van a someter a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, y no a nuestra voluntad. Entonces el salmista decía: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
Entonces, la palabra del Señor, amado hermano, nos enseña a nosotros, nos ayuda para que nosotros no pequemos en contra de Dios, para que nosotros, aleluya, mantengamos en orden. Para que nosotros mantengamos en el orden debido, en el orden, aleluya, conforme a la voluntad de Dios, nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestra manera de proceder, nuestra manera de actuar. Cuando nosotros meditamos en la palabra del Señor y la guardamos en nuestro corazón, entonces nuestras emociones están dirigidas no por nuestra voluntad, sino por la voluntad de Dios, por el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, por eso es que es importante, amados hermanos, que nosotros no desechemos la palabra de Dios. Porque si nosotros desechamos la palabra de Dios, si nosotros no meditamos en la palabra de Dios, si nosotros no buscamos de la palabra del Señor, entonces va a pasar lo contrario de lo que está ahí. La palabra de Dios no va a estar en nuestros corazones y lo que va a pasar es que nosotros vamos a volvernos unos pecadores empedernidos delante de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no está en nosotros. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de que esta palabra, le vuelvo a repetir, debe estar en nuestros corazones. No debemos desecharla, debemos de meditar en ella para que esa palabra esté en nuestros corazones y esa palabra nos guarde, como le dijo Timoteo, amado hermano. Timoteo dice que haces bien tú en persuadirte de quien tú has aprendido, dice, y aleluya, de meditar y de guardar la sana doctrina, las escrituras, las cuales, dice, te pueden hacer salvo. Entonces, la vida, ¿cuántos quieren la vida eterna? Solo como 5 queremos llegar a la vida eterna. La palabra de Dios, mire hermano, cualquier otra cosa nos ayuda a nosotros en el camino del Señor, pero cuando usted medita y no solamente se sabe la Biblia de memoria, sino cuando nosotros ponemos la palabra. ¿Sabe que eso es lo que más le cuesta al cristiano? ¿Sabe que para que no se vaya a sentir mal otra vez? ¿Sabe qué es lo que más le cuesta al hermano Marvin? Poner esta palabra por obra. Es lo más duro que hay, hermano. Poner esta palabra por obra. Porque la palabra del Señor le dice, allá en el Viejo Testamento le decía, amado hermano, de que ojo por ojo y diente por diente. O sea, si usted me da una cachetada, agárrese, porque ahí le iba la de la mano derecha. Pero aquí en el Nuevo Testamento el Señor me dice, si te dan una bofetada, dale 2, dice el Señor. Pon la otra, dice el Señor. ¿Y verdad que cómo cuesta, no? Si cuesta o no cuesta. O usted es de los que dicen, no hermano, a mí me da 1 y le regreso 3. Y si usted es así, pues entonces, si usted actúa conforme a lo que usted siente, a sus emociones, porque nuestras emociones, hermano, ¿qué le dicen sus pensamientos? ¿Qué le dice su ego? Si le dice, si el hermano le da una patada, dice, no, pues le doy 2, dice, ¿verdad? Sí. Pero cuando nuestra voluntad está guiada por la palabra de Dios, nos acordamos, nosotros decimos, Señor. Por eso Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que pecare contra mí? Yo me imagino que cuando el apóstol Pedro escuchó al Señor Jesucristo que le dijo, aleluya, 70 veces 7, yo me imagino que Pedro se raspó la cabeza así, debe haber dicho, santo el Señor. Y luego el Señor le dice, no Pedro, no te digo 70 veces, sino 70 veces 7. ¿Por qué, amado hermano? Eso nosotros lo podemos llevar a cabo. Usted se recuerda, por ejemplo, cuando el Señor estaba en el Getsemaní, lo que el apóstol Pedro hizo. Dice que le cortó a Marco, le cortó una oreja, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Pedro, aleluya, apenas estaba siendo moldeado. Pedro apenas estaba siendo, amado hermano, aleluya, como si ha visto usted los caballitos, ¿verdad? Que están ahí amansando, ¿verdad? Ahí en las personas que amansan los caballos. Amado hermano, poco a poco los van amansando, ¿verdad? Los meten en un corral y los amarran y les ponen un lazo y lo hacen correr alrededor ahí para que se vaya amansando poco a poco,
no le vaya a pasar como me pasó a mí, ¿verdad? Que mi abuelo me dijo, súbete al burrito, me dijo, ¿verdad? El burrito tenía como unos 6 meses y nunca nadie se había subido a ese burrito, hermano. Y pues yo como quería ir, me subí al burrito, hermano, y mi abuelo iba delante de mí como de aquí a la puerta. El burrito iba tranquilo cuando iba de aquí a la puerta, iba viendo a la mamá, iba tranquilo. Nunca nadie se había subido a ese burrito, era la primera vez que alguien se iba a subir. Y pues cuando vio a la mamá que iba allá por la puerta, pues, ahí iba tranquilo el burrito. Pero cuando dio la vuelta mi abuelo, hermano, y se perdió la mamá del burrito, se perdió y el burrito no la vio. Mire, hermano, cuando menos acordé, dio un salto y salió corriendo el burrito y cayó encima de una piedra. Me tiró. Porque nunca nadie se había subido al burrito, hermano. Entonces no sabía cómo actuar, no sabía para dónde iba a ir, porque iba siguiendo a su mamá. Entonces, amado hermano, nosotros tenemos que darnos cuenta de que el apóstol Pedro así se encontraba, hermano. Cuando llegó Malco y llegó, amado hermano, a arrestar al Señor Jesucristo y comenzó a pelear, y el Señor le dijo, Pedro, alza tu espada, le dijo, porque el que vive por la espada morirá por espada. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta, amados hermanos, de que cuando nosotros no guardamos la palabra de Dios y no meditamos en la palabra del Señor y no la guardamos en nuestro corazón, no guardamos el conocimiento de Dios, nuestra voluntad nos va a llevar a hacer lo que nosotros sentimos. Nuestro corazón nos va a llevar a hacer lo que nosotros sentimos. Pero cuando nuestro corazón guarda la palabra de Dios allá adentro en nuestro ser, nosotros no vamos a hacer lo que nuestras emociones nos dicen, sino vamos a hacer lo que la palabra del Señor nos enseña, lo que la palabra de Dios nos dice, lo que la palabra de Dios dice que llevemos nosotros a cabo. Eso lo vamos a llevar nosotros a cabo. Entonces, Primera de Pedro, amado hermano, capítulo 2. No podemos nosotros ignorar la palabra, amados hermanos, porque la palabra del Señor es la que nos ayuda a cada uno de nosotros. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice, la palabra del Señor dice, amados hermanos, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Sabemos nosotros que cuando habla de la leche espiritual está hablando de la palabra de Dios. Está hablando del conocimiento de Dios, de la voluntad de Dios. El conocimiento, amado hermano, y la voluntad de Dios está aquí. Está aquí en la palabra, está ahí en su Biblia, está en ese libro que usted carga cada vez que viene a la iglesia. Ahí está. Esa es la leche espiritual, es la palabra de Dios. Y aquí dice, desear como niños recién nacidos, desear, anhelarla, que te dé hambre por esa palabra, que sientas necesidad por esa palabra. ¿Por qué? Porque al tener necesidad, al meditar, amado hermano, en esa palabra nos va a dar el crecimiento a nosotros. El crecimiento, no le estoy hablando al crecimiento de estatura, aleluya, de nuestro cuerpo, no, le estoy hablando crecimiento espiritual en nuestras vidas espirituales. Por eso, amado hermano, yo quiero decirle esto: póngase el cinturón. Ya se lo puso, póngase el cinturón, así como, aleluya, cuando se lo ponen en los aviones. No se vaya a sentir mal. Y si se siente mal, qué bueno. Si se siente mal, qué bueno, porque quiere decir que el Señor le está hablando. No es el hermano Marvin, es la palabra del Señor. Ahí dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, dice. O sea, cuando yo deseo la palabra de Dios, la palabra de Dios me va a ir dando un crecimiento. Pero cuando yo deshago la palabra de Dios, cuando yo desecho la palabra de Dios, cuando yo hago a un lado, ignoro la palabra de Dios, en vez de ir creciendo, amado hermano, me voy a ir haciendo pequeño, me voy a quedar en un nivel. En vez de alcanzar la salvación, me voy a perder.
lo que me va a dar crecimiento, lo que me va a dar conocimiento, lo que me va a dar sabiduría para alcanzar la salvación es la palabra de Dios. Por eso usted se da cuenta, no se va a sentir mal. No lo estoy diciendo por alguien en especial, no, le estoy diciendo porque eso me enseña la palabra de Dios. Por eso hay gente que no crece. Por eso hay gente, hermano, que siempre se queda en el mismo nivel. Hay gente que batalla con el alcohol porque no anhela la palabra del Señor. Anhelan más el alcohol que la palabra de Dios. Por eso hay gente que no crece, amado hermano, y se queda en el mismo nivel porque no anhelamos la palabra de Dios. Y para poder yo, amado hermano, obtener la salvación, alcanzar la salvación, tengo que anhelar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios me va a dar el crecimiento, la palabra de Dios me va a dar el conocimiento, la palabra de Dios me va a dar la sabiduría para apartarme del pecado. Si no lo hago de esa manera, entonces, amado hermano, me voy a apartar del Señor. Bien fácil. Por eso usted se da cuenta que hay mucha gente, hermano, de que pasan los años, está en la iglesia y batalla con el alcohol. No he terminado, todavía no he salido de ahí. Gente que viene a la iglesia, amado hermano, y viene con unos traguitos. Yo iba, mire pues, cuando uno está niño espiritualmente, yo iba a la iglesia central y atrás en el baño, ya se lo he dicho, me da vergüenza, pero se lo doy por testimonio para que usted se dé cuenta las obras que hace el Señor, para que usted se dé cuenta que cuando alguien anhela, cuando alguien quiere y cuando alguien se entrega de corazón al Señor, Dios puede hacer la obra. Yo me iba atrás del baño, hermano, y allá me iba a echar los pasos de Coca-Cola. ¿Sí? Allá, mire, atrás de la iglesia, estaba en la iglesia y me iba para el baño y allá llevaba mi sobrecito, ¿no? Y el hermano predicando y yo allá atrás en el baño cortando y mire, vamos, y salía, pues ya salía yo bien alegre. Y a mí me volví a sentar. Y el hermano predicando, yo solo escuchaba. Y cuando venían a decirme, hermano, quiero recibir a Cristo, endurecía mi corazón. No quería, ¿por qué? Porque andaba en mi propia voluntad, porque estaba desechando la palabra de Dios, estaba desechando el conocimiento de Dios, y mi voluntad, mi corazón me llevaba a hacer mi propia voluntad, me llevaba a saciar mis deseos. Venía de la iglesia, hermano, y ¿sabe qué hacía? Decía yo, mire cómo trabaja el Señor. Venía de la iglesia y como usted sabe que cuando usted ya hace la Coca-Cola, tiene que tomar para disimular. Hace una y hace la otra. Y entonces venía yo y decía, como ya estaba yendo a la iglesia, dije yo, le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Ya como que no quiero cerveza. Como que ya no quiero vino.